Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a un buen amigo, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, que van a tener un evento bien interesante, la segunda convención binacional. Querido Larry, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Con gusto de saludarte, Larry. Y cuéntame de esta convención. Bueno, veo el programa, la verdad es que está muy completo. Obviamente va a estar el embajador, distintos funcionarios y varias empresas que son clave en esta relación binacional México-Estados Unidos. Es muy cierto, y esa es la idea detrás de la segunda convención binacional este próximo martes 5 de septiembre, Rodrigo, porque lo que buscamos es traer a los líderes más importantes de los negocios entre México y Estados Unidos, pero también a las autoridades, ¿no? Y por eso estamos invitando, por ejemplo, a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, pero también traer a los gobernadores estatales como Mauricio Curi de Querétaro, Américo Villarreal de Tamaulipas, ¿no? También David Sinue de Guanajuato, junto con los empresarios más involucrados en esta relación bilateral. Nuestro presidente de esta convención es Santiago Fernández Vidal, que tú conoces, el presidente de American Express México, y la realidad es que estamos buscando estrechar más los lazos empresariales, invitando a empresarios mexicanos junto con empresarios estadounidenses a hacer más negocios dentro del paraguas del nearshoring. Y qué interesante lo de Santiago, porque finalmente Amex es una empresa que llegó a México en el siglo XIX, pleno siglo XIX, a Acapulco, y fue el primer mercado internacional de esta gran empresa que hoy es American Express. Entonces, bueno, pues refleja mucho que la historia de México y Estados Unidos no es algo reciente, ni tiene que ver necesariamente con el nearshoring, sino que data pues desde el nacimiento de ambos países, evidentemente, pero sobre todo también pues que es una relación compleja, profunda, pero altamente beneficiosa, por yo sé que ese es el tono también, entendiendo las nuevas oportunidades. ¿Cómo se ve el panorama, Larry? Y te quería preguntar, cuando pensaba desde ayer en la entrevista, pues tú eres un gran conocedor del panorama político de los Estados Unidos y veía los debates, obviamente, del campo republicano, que Donald Trump no asistió, etcétera. Veo de repente en la parte política, pues posturas de endurecimiento. Hay quien califica el hecho de que México está convirtiendo en una suerte de piñata en lo que se refiere a migración y etcétera, y eso genera cierta fricción. Pero bueno, ambos, y lo hemos ido platicando a lo largo de los años, hemos visto ruido político, etcétera, y finalmente la relación ahí está, y diría yo, hasta prosperando, porque en la reconfiguración global, pues es evidente que nos beneficiamos ambos países en tener cercanía, en completarnos, etcétera. Pero ¿cómo ves? Y en el caso de México, bueno, pues ahí viene obviamente también el 2024, estamos en discusiones políticas también, a ver quién define, quién encabeza, etcétera. ¿Cuál es tu óptica en función de estos dos momentos de mucho ruido electoral? Definitivamente, Rodrigo, yo creo que estos próximos meses habrá un endurecimiento, como tú lo comentas, de ambos lados, ¿no? Elecciones en México, elecciones en Estados Unidos. Por eso para nosotros es importante que el foco se mantenga en el crecimiento de la relación comercial y el fortalecimiento de la relación bilateral, ¿no? Y precisamente buscar estas oportunidades son tan importantes y esa es la tesitura que queremos mantener en esta convención binacional que esperamos aproximadamente 1,000 personas, particularmente pues en un campo en donde pues sí, por las elecciones entre México y Estados Unidos, que los dos tienen estas elecciones presidenciales y que la agenda siempre ha sido muy compleja de ambas naciones. Pues creo que vamos a ver esto en el segmento político, ¿no? Pues buscamos como la IP de Estados Unidos en México, la iniciativa privada de Estados Unidos en México, pues también transmitir un panorama más certero, ¿no? Invitamos al director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el líder economista de Standard Poor's de S&P, porque creo que también el foco de económico, ¿no? Y las oportunidades que se pueden dar entre México y Estados Unidos son vitales. Y por cierto, nos acompañará en la segunda convención binacional también la número 2 de todo Pfizer a nivel mundial,
No nada más estará Connie Lozada, la presidenta de Pfizer México, sino también la número 2 a nivel mundial, que tiene una historia de crecimiento maravilloso. Ella es de Nayarit originalmente y llegó a Estados Unidos de una forma muy compleja, muy difícil, cruzando la frontera. Y bueno, son ejemplos que estamos viendo que siempre ha habido entre México y Estados Unidos. Y como dices, florecerá esta relación a pesar inclusive de las turbulencias políticas. Claro, obviamente allí estará Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, ¿no? Que es la que lleva el pulso, digamos, de la parte del TEMEC, ahora que estamos con el asunto de los paneles, tanto el laboral como el que se refiere al decreto en materia de justamente de maíz y de glifosato, etcétera. Así que pues va a ser un gran foro, estimado Larry. Oye, y no puedo dejar de preguntarte sí me llamó la atención pues este asunto en términos de todo el proceso jurídico que lleva Donald Trump y que sí parecería pues que interfieren los tiempos políticos con los tiempos, más bien los tiempos jurídicos con los tiempos electorales, y no estoy seguro, sí me parece inédito en la historia de Estados Unidos, y saber tu visión, cómo se ve, porque pues sí, se llama la atención en qué momento se detona todo el proceso en contra de Donald Trump, que hoy por hoy pues parece ser el favorito para encabezar del campo republicano la presidencia. Y pues lo sabes bien, lo hemos platicado en varias ocasiones, soy poco proclive a Donald Trump, me parece que es un liderazgo complicado, tóxico, etcétera, pero finalmente sí no dejo de ver que de repente parecería que hay una interferencia política en el proceso electoral de un partido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que son tiempos bien complicados, ¿no? Y bueno, para el candidato o el precandidato Donald Trump, es el puntero del Partido Republicano, entonces veremos, pueden pasar muchas cosas de aquí a que se elija el candidato oficial, pero hoy la realidad es que él va superando a todos, ¿no? En un espacio donde hay 11 candidatos o precandidatos presidenciales. Y viste ese debate, pues el único que faltó evidentemente fue Donald Trump. Pues, él no tenía más bien sería un costo ir al Exacto. debate, ¿no? Entonces él hizo su propia entrevista durante el debate. Es lo interesante de Donald Trump, ¿no? Es un político empresario que se ha podido levantar por sí solo y que se mantiene por sí solo a pesar de todas las circunstancias que se le arrojan en su contra. Claro. Sí, interesante. El personaje más destacado del debate fue Donald Trump y no estuvo en el debate, y eso dice mucho de todo este asunto. Y del lado demócrata, evidentemente, pues tenemos a un presidente Biden que la verdad ya tiene una edad significativa y que muestra también de alguna suerte que el Partido Republicano Demócrata no ha logrado generar nuevos liderazgos, ¿no? Y eso también habla mucho, digamos, de la situación política en un Estados Unidos polarizado. Pero regresando a la convención binacional, me parece que en toda esta discusión es relevante, porque acá también podríamos abundar en lo que está pasando en el panorama político nacional, pero me parece que sí que es clave ver con ecuanimidad la relación que, pues esto que mencionábamos, que tiene siglos, que es profunda, que es benéfica y que además creo que estamos en lo que puede ser un gran momento para los dos países por la complementariedad que hoy se requiere en un Estados Unidos. Hoy está Gina Raimondo, la secretaria de Comercio allá en China, pues tratando de navegar, digamos, este momento también de complejidad, alejamiento, pero cercanía, etcétera, interdependencia China-Estados Unidos. Y ahí México, bueno, pues tiene un papel bien importante que jugar y creo que lo ha jugado, ¿no? O sea, con todo y todo, pues ahí están todas las oportunidades del nearshoring, pero creo que va a ser bien interesante este foro, Larry. Te felicito por ello, como siempre. Te mando un gran abrazo y ahí estamos muy pendientes pues de los temas de American Society y bueno, siempre de tus opiniones y análisis. Muchas gracias, Larry. Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias y esperamos verte por allá el próximo El martes martes 5 de por allá nos septiembre. vemos. Abrazo, Larry. Gracias, un abrazo. Ahí escuchamos y vimos a Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, en esta segunda convención de la American Society, convención binacional, súper interesante, va a estar con personajes claves.